vamos a tener la presencia en nuestro programa de Cristóbal Colón, duque de Veragua y miembro de la Real Academia de Historia, por supuesto, descendiente del descubridor. Vamos a volver a las excavaciones de la calle Constitución, del que fuera en su día convento de San Francisco, de las que ya hablamos la semana pasada y que han despertado gran expectación, por si se encuentra los restos del héroe irlandés Hugh O'Donnell, al que conocen como el Cid de Irlanda. Pues bien, allí también estuvo enterrado Cristóbal Colón, porque murió en Valladolid en el año 1506, y con su descendiente, Cristóbal Colón, pues vamos a charlar en esta mañana para ver qué le parecen las excavaciones y también para hacer un poco historia, fotografía de los momentos finales de Colón después de su cuarto viaje aquí en Valladolid. En Hoy por Hoy, en la cadena SER, volvemos a las excavaciones de la calle Constitución, del que fuera en su día convento de San Francisco, de las que ya hablamos la semana pasada y que han despertado gran expectación, no solamente aquí en Valladolid, sino también en toda España. Incluso en Estados Unidos nos hemos leído artículos en el New York Times y la verdad es que todo esto ha levantado, como decíamos, la expectación por la posibilidad de encontrar los restos del héroe irlandés Hugh O'Donnell, al que conocen como el Cid de Irlanda. La arqueóloga Olaz de Villanueva nos dijo que se habían encontrado enterramientos y restos humanos, pero que la confirmación de que fueran del noble irlandés es todavía difícil de asegurar y se tardará. También hablamos con uno de los descendientes que nos contó la historia de Hugh O'Donnell y hoy contamos nada más y nada menos que con Cristóbal Colón en el programa, duque de Veragua y miembro de la Real Academia de Historia y evidentemente descendiente del descubridor, ya que Cristóbal Colón también estuvo durante un tiempo enterrado en el convento de San Francisco de Valladolid. Cristóbal Colón, muy buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que decir lo de Cristóbal Colón llama mucho la atención y le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros aquí en la cadena SER. Don Cristóbal, ¿qué le parece esto de las excavaciones? ¿Qué noticias han llegado hasta usted? Pues me parece una cosa sumamente interesante bajo el punto de vista de la historia y de volver un poco a lo que son unos aspectos interesantes para la ciudad de Valladolid, conocer qué es lo que pasó en esos edificios de historia que están en el entorno del centro capitalino y que ahora precisamente se han removido. ¿Y conocía ya la historia de Hugh O'Donnell? La verdad es que yo le conozco a él personalmente y en algún momento me habló de que estaban haciendo estas excavaciones. Ajá. Pero lo cierto es que yo no conocía nada acerca del personaje antecesor suyo que estaba ahí enterrado. Uh-huh. Bueno, hablamos de Cristóbal Colón, su antecesor. La verdad es que, sí que podemos decir que murió en Valladolid y podemos decir también que estuvo enterrado en el convento de San Francisco, Cristóbal. Sí, efectivamente. Cristóbal Colón muere en Valladolid, como todo el mundo sabe, el 20 de mayo de 1506 y allí, pues, el primer enterramiento que tiene, y digo el primero porque luego ya verán que tuvo muchísimos más, ¿no? Y fue precisamente en la iglesia del convento de San Francisco de allí de la capital. Uh-huh. La verdad es que, ahora Cristóbal Colón está enterrado en la Catedral de Sevilla. ¿Cómo fue ese peregrinaje, ¿no?, de los restos de Colón? Uy, es una largo, aventura, ¿no? Es una aventura un tanto larga, porque Cristóbal Colón, como todo el mundo sabe por los libros de historia, pues hizo 4 viajes al Nuevo Mundo y luego pues hizo otro más, ya una vez muerto, ¿no? Un poco como casos de extraordinarios de personajes de la historia, un caso insólito, ¿no? Pues Colón, una vez que es enterrado después de su fallecimiento en el convento de San Francisco, 3 años después tan solo, su cuerpo pasa a Sevilla, a la Cartuja de las Cuevas, que está en lo que es la isla del Río, en donde se hizo la exposición del quinto centenario, ¿no? Bien, pero allí tampoco estuvo mucho tiempo porque precisamente cuando se hace la primera catedral del Nuevo Mundo, que es la Catedral de Santo Domingo, la familia pues consigue de don Carlos V que le dé el privilegio de utilizar la capilla un poco como panteón, y entonces con privilegio del emperador, pues la familia, en concreto la nuera de Colón, traslada los restos de su fallecido marido y del almirante don Cristóbal Colón, el descubridor de América, a la Catedral del Nuevo Mundo.
Y allí estuvieron hasta finales del siglo XVIII, en que España pierde la mitad de la isla de Santo Domingo que tenía, y se lo entrega a los franceses, y entonces, para que no se queden allí los restos de Colón, pues se hace un traslado de restos a la Catedral de La Habana. ¿Y de La Habana ya fue a Sevilla o no? Efectivamente, de La Habana, una vez que después de la guerra hispanoamericana de 1898 España pierde la isla, pues entonces los restos vienen a la Catedral de Sevilla. Que es donde permanecen ahora mismo, ¿no? Bueno, ahí también hay una polémica al respecto, porque hay, historiadores que disienten de la tesis, de esta tesis tradicional, según la cual los restos de Colón están en Sevilla. La mayor parte de los historiadores dominicanos siguen otro patrón, porque hubo un momento determinado en que se hicieron unas excavaciones a lo largo de 1800 y pico, no recuerdo exactamente la fecha, unas excavaciones en la Catedral de Santo Domingo, y allí se encontró una tumba nueva. Entonces esa tumba nueva, que precisamente estaba en el presbiterio de la Catedral de Santo Domingo y que no se había encontrado anteriormente, pues ellos alegaron que esa era la auténtica tumba de Cristóbal Colón. Uh-huh. Y que lo que se había llevado, los restos que se habían llevado a la Catedral de La Habana, que son los que luego pasaron a Sevilla, pues pertenecían a uno de sus hijos, a su hijo, en concreto. Entonces, esa es la otra visión. O sea que según una parte de los historiadores, los restos de Colón están todavía en Santo Domingo. Ya. Bueno, si le parece, don Cristóbal, vamos a analizar en el programa los momentos finales de Colón, después de, creo que fue el cuarto viaje, cuando murió aquí en Valladolid. Estamos hablando, recordamos la muerte de Colón en 1506. ¿Cómo fueron esos momentos finales y por qué murió en Valladolid? Bien, él cuando llega del Nuevo Mundo, llega a Sevilla, a Sanlúcar de Barrameda, estamos como en noviembre, a primeros de noviembre, creo recordar, del año 1504. Bien, cuando él, al poco de llegar, fallece la reina Isabel. Él se lleva un disgusto enorme. Cuando llega se quedó en la zona de allí, en Sevilla, porque tenía unos problemas de salud, porque no se podía mover a causa de los dolores que le producía. Él tenía artritis, ¿no? Y entonces él, cuando en los momentos iniciales, pues está en Sevilla. Pero luego después, él intenta, por parte del rey don Fernando, pues se le sigan respetando sus derechos y privilegios, como había sido pactado en las capitulaciones de Santa Fe. Que don Fernando no tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? No, efectivamente, él se resistía pues enormemente al pago de eso, y sobre todo al mantenimiento de los privilegios, ¿no?, que él tenía, tanto económicos como políticos, porque recordemos que él, cuando volvió del tercer viaje, lo hizo apresado a bordo de una nave, por orden del gobernador enviado por los reyes, Bobadilla. Y entonces, una vez al llegar a España, se analizó el proceso y, básicamente por iniciativa de la reina, Colón fue puesto en libertad y, desagraviado, de forma que al gobernador Bobadilla se le cesó y se envió en su lugar a un sustituto, que fue Obando. Y eso es un poco lo que ocurrió, un poco por satisfacción hacia el almirante, ¿no?
por todo el follón que había ocurrido, porque el análisis de las rebeliones y todo lo que había ocurrido en la Española, yo creo que supuso, bueno, o llegó a la conclusión la reina, pues que aquello no era solamente debido a un problema de desgobierno por parte de Colón, ¿no? Ya. ¿De qué murió Colón? Bueno, yo creo que en aquella época no se sabía muy bien de realmente los aspectos médicos, pero básicamente pues era un cuerpo agotado por tantos viajes y que ya le digo, tenía unos dolores importantes de gota, sí. Pero de todas formas, según los historiadores y quien lo conoció, decían que él murió en el entorno a los 70 años. Sí, bueno, que en aquella época 70 años ya era una persona de avanzada edad, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y mucho más para una persona pues que ha tenido esos viajes y con todas esas complicaciones, falta de sueño, condiciones de mucha humedad, de frío, de una alimentación deficiente. Sí, ¿y se sabe dónde murió don Cristóbal? Cristóbal Colón pues murió en una casa de Valladolid que creo recordar que estaba en la calle Magdalena, que hoy en día hace años cambiaron el nombre a calle de Colón. Sí. Bueno, al lado está la iglesia de la Magdalena, además, cerca del museo de Cristóbal Colón. ¿Fue enterrado directamente en el convento de San Francisco aquí en Valladolid? Sí, efectivamente, fue enterrado allí en el convento y curiosamente además los cronistas de la ciudad no registraron el fallecimiento de Colón como hubiera sido lógico, pensando que se trataba de una persona de relevancia. O sea que él en aquellos momentos pues no debía ser importante para la vida de la ciudad. Ya. Bueno, pues nada, don Cristóbal, que la verdad es que está siendo muy amena la conversación y sobre todo muy didáctica. Lo cierto es que, con estas excavaciones Valladolid hay mucha ilusión porque, claro, nos dicen que históricamente si se encontrara la tumba del irlandés, de Hugh O'Donnell, sería históricamente muy importante, pero también importante en la posible visita de irlandeses a ver la tumba de él, ¿no? ¿Esto sería algo importante para Valladolid, don Cristóbal? Sí, yo pienso que sí, porque además, efectivamente, Irlanda tiene un cierto sentimiento de hermandad hacia España, porque la historia nos ha unido en determinados momentos, ¿no? La época de Felipe II, pues aquí España apoyó un poco pues el mantenimiento de su independencia en contra de los ingleses, y eso pues eso ha calado profundamente en el fondo del alma de los irlandeses. Y de tal manera que creo que efectivamente si allí estarán muy interesados en conocer esta historia de este irlandés que viajó a España y que tuvo una vida inmemorable aquí, ¿no? Pues estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en estas excavaciones en la calle Constitución de Valladolid. Le agradecemos mucho y que haya estado con nosotros y que haya atendido la llamada de la cadena SER y que nos haya abierto esta ventana a la historia también de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, duque de Veragua y miembro de la Real Academia de Historia, muchas gracias por estar con nosotros y buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.